¿Habrá faltante de juguetes? Bueno, sí, eso, juguetes? Sí. Bueno, hablábamos de la posible falta de vinos. Vino. Hablábamos también de que podía haber faltante de café. Ya hay, de hecho, faltante de café. Bueno, atención, porque el 21 de agosto llega el Día del Niño y habrá faltantes de juguetes por las trabas a las importaciones. Al menos así lo están asegurando desde la Cámara de Jugueterías que, bueno, si bien los juguetes, leía el informe que un 40% son nacionales y un 60% son productos de afuera. Y ya tiene en lo que va del año un 20% de aumento y se esperan que en los próximos meses sea del 40%. Es decir que un juguete hoy sale y va a salir un poco más de dinero al momento de regalar para el Día del Niño. Si bien aseguran que va a haber en el mercado, pero que van a estar a un costo un poco más elevado de lo habitual. Y esto se debe también por el precio del dólar que se dispara y que no se sabe qué precio colocar finalmente, porque el que vende no sabe si va a poder reponer. Entonces, la verdad que esto genera como muchas expectativas en el mercado y aseguran que podría haber una baja en las ventas por el precio. Hoy hay que tener en cuenta, Lagarto, que comprar un peluche chiquito, común y corriente, no baja de 5.000, 6.000 pesos. ¿5.000? Sí, un peluche chico, ¿no? Estamos hablando, en el caso de un peluche que puede llegar a ser también nacional. Ni siquiera hablemos de algún producto internacional, como estas cajas que estás viendo a tus espaldas o algún otro juguete más caro, porque no bajan de 15, 20.000 pesos un juguete común y corriente, y el promedio de chicos que hay por familia es 2 mínimo. Entonces me parece que va a ver cómo se reinventan los padres para hacer la compra este próximo 21 de agosto, donde los juguetes van a tener una suba de hasta el 40% más. 40% más. Bueno, la verdad que todos los... Acá había, no sé qué elementos falta para la importación, pero había fábricas, yo recuerdo... Fábrica de juguetes. De juguetes en la Argentina había fábricas muy grandes e importantes, que se hacía todo acá, absolutamente todo, que resurgieron en el 2000, por ahí, 2000 y pico, resurgieron. Pero y ahora se ve que le está faltando el plástico. Están faltando el plástico, los colores, las pinturas. Recordemos que las pinturas que utilizan estos juguetes son especiales porque no se pueden desteñir, los chicos muchos los llevan a la boca. Bueno, y también puede crecer la industria de lo falso. Han desbaratado muchas fábricas de juguetes falsos que son tóxicos por los materiales que se utilizan. Entonces me parece que también tiene que ver con esto. No sabía lo de las fábricas locales. Sí, había muchas. Marplas, por ejemplo, recuerdo una Marplas. Exactamente. Fabricaba muchísimos juguetes, inclusive la línea Sanremo también. Sanremo también. Que también van a tener un costo porque muchos de los productos de sus propios insumos son de afuera. Seguramente. Bueno, tenemos que hacer la tanda. Que tiene un efecto boomerang esto de las restricciones que pone el gobierno de por el tema de los dólares. Porque al restringir las importaciones, como bien marca Evelyn, estás atentando contra las exportaciones. Porque mucha gente pone el tema de los juguetes, pero vos sí, fabricantes de autos, de partes, que necesitan insumos importados para volver a exportar. No lo pueden hacer. No lo pueden hacer. Y el auto es un tema, porque se te llega a romper el auto hoy, es un presupuesto. Exacto, no hay repuestos. No hay repuestos. Bueno, según se dicen desde el gobierno que se está trabajando con empresarios para reconstruir la cadena de precios. Pedimos que los que remarcaron no jueguen con los precios. Es lo que dicen desde el gobierno. Bueno, claro, hay que ver, hay que ver los motivos. Bueno, la vocera Gabriela Cerruti ha hecho declaraciones precisamente sobre esto. A ver, ponemos. Novedades que vayan surgiendo. Muchas gracias. Rodrigo Jorge, Radio Mitre. Rodrigo, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, portavoz? ¿Cómo le va? Bien, buenos días. Bueno, hablando del tema de la inflación y retomando este primer tema que tiene que ver con el incremento de precios, usted sabe que a partir del cambio del ministro de Economía es notorio el incremento de precios, específicamente en alimentos, ni hablar en electrodomésticos. ¿Qué plan específico tiene el gobierno para contener el incremento, teniendo en cuenta que esta tarde el INDEC va a dar a conocer el índice? El gobierno perdió la guerra contra la inflación, esa guerra que había declarado que iba a dar y que iba a hacer reducir la inflación. ¿Cuál es el plan específico que tiene para bajar los precios? Y la segunda pregunta también vinculada a Batakis. Una por uno, Rodrigo, ¿sí? Es una pregunta cada uno. Muchas gracias. Bueno, eso. Muchas gracias. Sí, es más o menos la misma pregunta que me hizo su colega. Vamos a esperar el índice de inflación de hoy. Usted sabe que el gobierno tiene una cantidad de medidas que está llevando adelante. La inflación es un fenómeno multicausal, es endémica en la Argentina, es estructural en la Argentina, es muy alta
subió mucho durante el gobierno de Mauricio Macri y además se incrementa y no podemos dejar de desconocer lo que está sucediendo con la inflación a nivel mundial. En ese contexto, el gobierno toma una cantidad de medidas que tienen que ver con la macroeconomía, con el ordenamiento de la macroeconomía, con las expectativas que se generan, con el ordenamiento también de las expectativas y a partir de ahí algunas otras herramientas más puntuales como tienen que ver, por ejemplo, precios cuidados, que es una herramienta que se lleva adelante pero que entendemos que es pequeña y que tiene que ver con controlar el precio que llegan a los supermercados. También la ministra está trabajando con los diferentes empresarios y tratando de reconstituir la cadena de formación de precios, la cadena de constitución del valor de los productos cuando llegan al supermercado para que se vea en cuál es el momento en el cual está el problema. Y después, si hubo remarcaciones por especulación, por codicia, por incertidumbre, la verdad es que esperamos fervientemente que no jueguen con la mesa de los argentinos y con los alimentos de los argentinos y que aquellos que remarcaron, creyendo, por ejemplo, que iba a haber devaluación, cuando la ministra sostuvo y si el gobierno sostiene que no va a haber devaluación, sería bueno entonces que dejen de jugar con los precios porque no están jugando con el gobierno, están jugando con los alimentos de los argentinos y de las argentinas. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Esta es la vocera presidencial que ha dado la visión del gobierno sobre esta situación. Para aclarar tal vez un punto chiquitito, que me parece que ese es un error, creo yo, del gobierno, tal vez será intencional o formará parte de una estrategia, pero me parece que genera la reacción inversa de seguir viendo lo que ocurrió hace 3 años. Es decir, estamos todos de acuerdo que el gobierno de Macri fue un desastre. Macri fue uno de los peores presidentes que hemos tenido, en eso estamos casi todos de acuerdo. La economía de Macri se cayó, 50% de inflación, casi 50% de pobreza, en eso estamos de acuerdo. Ahora este gobierno lleva 3 años. Ese es el problema. Lleva 3 años y todavía no ha comenzado a resolver los problemas que sigue diagnosticando. Sí, los diagnosticaba en la campaña electoral y a 3 años los sigue diagnosticando sin ofrecer una solución. Creo que ese es uno de los problemas que desnuda la falta de política del gobierno al asumir precisamente su mandato. Es decir, asumieron sin un plan. Porque no me va a decir que demoraron 3 años en descubrir que lo de Macri fue un desastre. Si precisamente la gente lo votó al kirchnerismo porque lo de Macri había sido un desastre. Es decir, que ese análisis era muy fácil hacerlo. Es decir, yo asumo sabiendo lo que debo hacer porque esto ya está mal hecho. Bueno, llevamos 3 años todavía analizando esta cuestión. Sí, la pandemia en el medio, la pandemia en el medio es una cuestión sanitaria. Paralelamente a eso había un ministro de Economía. Había un Ministerio de Economía, un Ministerio de Producción, etcétera, etcétera. Estaba el Ministerio de Salud que tenía que trabajar con la pandemia. La guerra, sí, por supuesto. Pero las ideas pueden marchar, las ideas, los proyectos, los planes, pueden marchar paralelamente a lo que ocurre en el mundo. Por eso que en muchos lugares, si bien están atravesando crisis y problemas, hay al menos esbozo de soluciones y no se ha caído en crisis tan profundas como la que estamos nosotros aquí. Está claro entonces que seguir pensando que lo de Macri sigue repercutiendo hoy, bueno, sí, es posible, pero en 3 años nadie ha encontrado una solución para frenar eso que se diagnosticaba ya desde la campaña electoral por este gobierno y que todos los argentinos lo sabíamos y por eso pierde Macri, por el desastre de su gobierno. Bueno, me parece que ya lo tienen que terminar eso, bueno, sí, pero el tema de Macri, no, hablemos ahora, bueno, digan concretamente qué es lo que pasa o digan, bueno, venimos cambiando de ministro de Economía porque no le encontramos la vuelta. Esto es una certificación clara de que se asume sin proyecto claro. Es decir, fuimos probando. Probamos con uno, probamos con otro, probamos con otro, probamos con otro y siguen probando. Entonces no hay plan. O algo pasa que la economía no arranca. Bueno.